El budismo, una filosofía y práctica espiritual milenaria, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo a lo largo de los siglos. Una de las enseñanzas más transformadoras y poderosas del budismo es la idea de actuar como si nada te molestara. Esta actitud tiene el potencial de transformar profundamente nuestra vida y nuestra relación con el mundo que nos rodea, llevándonos a una existencia más plena, consciente y compasiva. En esencia, actuar como si nada te molestara significa mantener un estado de calma y ecuanimidad en todas las circunstancias, incluso cuando nos enfrentamos a los desafíos y las dificultades más grandes. Es una forma de vivir plenamente en el presente, aceptando las cosas tal como son y evitando el apego a nuestras expectativas o deseos. Al adoptar esta actitud, nos liberamos de las cadenas del sufrimiento y encontramos una paz y una libertad interior que nos permiten afrontar cualquier situación con claridad y sabiduría. Uno de los principios fundamentales del budismo es la idea de que el sufrimiento surge del apego y la aversión. Cuando nos aferramos desesperadamente a las cosas que deseamos o rechazamos con vehemencia aquellas que nos desagradan, creamos una fuente constante de estrés, ansiedad y malestar en nuestras vidas. Nos convertimos en esclavos de nuestros propios deseos y temores, y perdemos de vista la verdadera naturaleza de la realidad. Por el contrario, cuando aprendemos a soltar y a aceptar las cosas tal como son, sin juzgarlas ni resistirnos a ellas, encontramos una paz y una libertad interiores que nos permiten enfrentar cualquier situación con calma y claridad. Nos damos cuenta de que nuestro sufrimiento no proviene de las circunstancias externas en sí mismas, sino de nuestra propia reacción mental y emocional hacia ellas. Es importante destacar que actuar como si nada nos molestara no significa ser indiferentes, pasivos o resignados frente a los problemas del mundo. Al contrario, esta actitud nos brinda la fortaleza y la estabilidad emocional necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, compasión y sabiduría. Cuando no estamos constantemente reactivos o a la defensiva, podemos ver las cosas con mayor perspectiva y tomar decisiones más conscientes y compasivas. Un ejemplo clásico de esta actitud en la tradición budista es la historia de Buda y el hombre que lo insultó. Cuenta la leyenda que un día, mientras Buda caminaba por un pueblo, un hombre comenzó a insultarlo y a gritarle improperios. En lugar de reaccionar con ira o defenderse, Buda simplemente se detuvo y escuchó al hombre con calma y atención. Cuando el hombre finalmente se cansó y se fue, los discípulos de Buda le preguntaron por qué no había respondido a los insultos. Buda les dijo: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Los discípulos respondieron: a la persona que lo ofreció. Buda entonces explicó: lo mismo sucede con la ira y los insultos. Si no los aceptas, le pertenecen a la persona que los ofreció. Esta historia ilustra poderosamente la idea de que no tenemos que internalizar o reaccionar a las provocaciones externas. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, ganamos una gran libertad interior. Ya no somos esclavos de nuestras reacciones automáticas, sino que podemos elegir cómo responder a cada situación con sabiduría y compasión. Otro aspecto fundamental de actuar como si nada te molestara es la práctica de la atención plena o mindfulness. En el budismo, la atención plena se cultiva a través de la meditación, que nos enseña a observar nuestros pensamientos y sensaciones sin juzgarlos ni reaccionar a ellos. Con la práctica regular, aprendemos a estar plenamente presentes en cada momento, sin perdernos en las preocupaciones del pasado o las ansiedades del futuro. La atención plena no solo nos ayuda a mantener la calma en situaciones difíciles, sino que también nos permite apreciar más profundamente los aspectos positivos de la vida. Cuando no estamos constantemente distraídos por nuestros pensamientos y emociones, podemos maravillarnos con la belleza y la riqueza de cada momento presente. Podemos disfrutar plenamente de las pequeñas cosas, como el canto de un pájaro, la sonrisa de un ser querido o la sensación del sol en nuestra piel, sin dar nada por sentado.
Además, la práctica de la atención plena nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nuestros patrones de pensamiento y reacción habituales. A menudo, nuestro sufrimiento proviene de la repetición inconsciente de patrones mentales y emocionales negativos, como la autocrítica, la preocupación excesiva o la comparación constante con los demás. Al observar estos patrones con atención y sin juicio, podemos comenzar a deshacerlos y reemplazarlos por hábitos mentales más saludables y constructivos. Otro beneficio de actuar como si nada te molestara es que nos permite relacionarnos de manera más auténtica y compasiva con los demás. Cuando no estamos constantemente a la defensiva o tratando de proteger nuestro ego, podemos escuchar realmente a los demás y conectarnos con ellos desde un lugar de apertura y empatía. En lugar de reaccionar automáticamente o juzgar a los demás, podemos tratar de entender su perspectiva y responder con amabilidad y comprensión. Esto no significa que debamos permitir que otros nos traten mal o que debamos ser tapetes que se dejan pisotear. Al contrario, actuar como si nada nos molestara nos da la fortaleza interior para poner límites saludables y defendernos cuando es necesario. Pero lo hacemos desde un lugar de calma y claridad, en lugar de hacerlo desde la ira o la reactividad. Un ejemplo inspirador de esta actitud compasiva es la vida del Dalai Lama, el líder espiritual del budismo tibetano. A pesar de haber sido forzado al exilio de su tierra natal y haber visto la opresión de su pueblo por parte del gobierno chino, el Dalai Lama mantiene una actitud de compasión y no violencia hacia todos los seres, incluyendo a aquellos que lo han lastimado. En lugar de guardar rencor o buscar venganza, aboga por el diálogo y la reconciliación, con la convicción de que todos los seres merecen compasión y respeto. Esta actitud de compasión universal es un aspecto central de la visión budista. En el budismo se enseña que todos los seres están interconectados y que, en última instancia, no hay una separación real entre yo y los otros. Cuando reconocemos nuestra interdependencia fundamental, naturalmente sentimos compasión por todos los seres y deseamos su bienestar y felicidad. Otro aspecto importante de actuar como si nada te molestara es la práctica del desapego. En el budismo, el desapego no significa indiferencia o falta de cuidado, sino más bien la capacidad de soltar nuestro aferramiento a las cosas y a las circunstancias externas. Cuando reconocemos que todo es impermanente y que nada dura para siempre, podemos aprender a disfrutar de las cosas sin apegarnos a ellas o depender de ellas para nuestra felicidad. Un ejemplo de esta práctica del desapego es la creación de mandalas de arena en la tradición budista tibetana. Los monjes pasan días o incluso semanas creando intrincados diseños de arena coloreada, que representan la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. Una vez que el mandala está completo, los monjes lo destruyen ceremonialmente, barriendo la arena y devolviéndola a la naturaleza. Esta práctica es un poderoso recordatorio de que nada es permanente y de que podemos encontrar la belleza y el significado en el proceso, no solo en el resultado final. En nuestra vida diaria, la práctica del desapego puede tomar muchas formas. Puede significar soltar nuestro aferramiento a las posesiones materiales, reconociendo que en última instancia no nos pertenecen y que no pueden darnos una felicidad duradera. Puede significar soltar nuestro aferramiento a las personas, reconociendo que todos estamos en un viaje individual y que no podemos controlar o poseer a otros. Y puede significar soltar nuestro aferramiento a las ideas y opiniones, reconociendo que nuestra perspectiva es limitada y que siempre hay algo más que aprender. Otro aspecto clave de actuar como si nada te molestara es la práctica de la aceptación. En el budismo, la aceptación no significa resignación o pasividad, sino más bien la capacidad de abrazar la realidad tal como es, sin resistencia o juicio. Cuando aprendemos a aceptar las cosas como son, incluyendo nuestros propios pensamientos y emociones, encontramos una gran paz y libertad interior. La práctica de la aceptación puede ser especialmente útil cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o dolorosas.
En lugar de luchar contra la realidad o sumergirse en la autocompasión, podemos aprender a abrazar nuestro sufrimiento con apertura y curiosidad. Al hacerlo, a menudo descubrimos que nuestro sufrimiento no es tan sólido o permanente como pensábamos, y que podemos relacionarnos con él de una manera más sabia y compasiva. Un ejemplo poderoso de la práctica de la aceptación es la historia de Kisa Gotami, una mujer que vivió en la época del Buda. Después de perder a su único hijo, Kisa Gotami estaba consumida por el dolor y la desesperación. Llevando el cuerpo de su hijo, fue de casa en casa, rogando a todos que le dieran una medicina para revivirlo. Finalmente, alguien la envió a ver al Buda, quien le dijo que podía ayudarla si le traía una semilla de mostaza de una casa donde nadie hubiera muerto. Kisa Gotami buscó de casa en casa, pero en todas partes encontró que la muerte había tocado a cada familia. Gradualmente, se dio cuenta de que la muerte es una parte inevitable de la vida y que su sufrimiento era compartido por todos los seres. Con esta realización, pudo soltar su apego a su hijo y encontrar la paz en la aceptación de la realidad. Esta historia ilustra poderosamente cómo la práctica de la aceptación puede transformar nuestro sufrimiento y llevarnos a una mayor sabiduría y compasión. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y aprendemos a abrazar las cosas como son, encontramos una fuente de paz y resiliencia que nos permite enfrentar cualquier desafío con gracia y ecuanimidad. En última instancia, actuar como si nada te molestara es una invitación a vivir con mayor libertad, autenticidad y compasión. Cuando aprendemos a aceptar las cosas tal como son y a soltar nuestro aferramiento al control, encontramos una fuente de paz y resiliencia que nos permite enfrentar cualquier desafío con gracia y sabiduría. Por supuesto, esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Como cualquier práctica espiritual, requiere paciencia, dedicación y una voluntad de confrontar nuestros miedos y limitaciones más profundos. Pero con la práctica regular, todos podemos aprender a cultivar una actitud de ecuanimidad y aceptación que nos permita vivir con mayor plenitud y propósito. Una forma poderosa de cultivar esta actitud es a través de la práctica de la meditación. En la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, y a cultivar cualidades como la atención plena, la compasión y la ecuanimidad. Con el tiempo, estas cualidades comienzan a impregnar nuestra vida diaria, permitiéndonos responder a los desafíos con mayor sabiduría y gracia. Otra forma de cultivar la actitud de actuar como si nada te molestara es a través de la práctica de la gratitud. Cuando aprendemos a apreciar las cosas simples de la vida, como la belleza de la naturaleza, la amabilidad de un extraño o la comodidad de un hogar, encontramos una fuente de alegría y contentamiento que no depende de las circunstancias externas. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya tenemos y a cultivar un sentido de plenitud y suficiencia. Además de la meditación y la gratitud, existen muchas otras prácticas y enseñanzas budistas que pueden ayudarnos a cultivar la actitud de actuar como si nada nos molestara. Estas incluyen la práctica de la generosidad, el cultivo de la ética y la moralidad, y el estudio de las enseñanzas budistas sobre la naturaleza de la realidad y la liberación del sufrimiento. En resumen, actuar como si nada te molestara es una enseñanza profundamente transformadora del budismo que nos invita a vivir con mayor presencia, compasión y libertad interior. Al aprender a aceptar las cosas tal como son y a soltar nuestro aferramiento al control, podemos encontrar una fuente de paz y resiliencia que nos permite enfrentar cualquier desafío con sabiduría y gracia. Esta actitud no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también nos permite relacionarnos de manera más auténtica y compasiva con los demás y con el mundo que nos rodea. Con la práctica de la atención plena, el desapego, la aceptación y la compasión, todos podemos aprender a vivir con mayor plenitud y propósito, y a contribuir a la creación de un mundo más consciente y compasivo para todos los seres.
En un mundo lleno de desafíos y incertidumbres, la enseñanza budista de actuar como si nada nos molestara ofrece un faro de esperanza y sabiduría. Nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades más grandes, siempre tenemos la capacidad de encontrar la paz y la libertad interior. Al cultivar esta actitud en nuestra propia vida, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Que todos los seres puedan beneficiarse de esta poderosa enseñanza y encontrar la paz y la libertad duraderas en sus corazones. Que todos podamos aprender a actuar como si nada nos molestara, y así contribuir a la creación de un mundo más compasivo y armonioso para todos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haber dedicado su valioso tiempo a ver este video completo sobre la poderosa enseñanza budista de actuar como si nada nos molestara. Su presencia y participación son profundamente valoradas y apreciadas. Al elegir explorar estas ideas transformadoras, han demostrado su compromiso con su propio crecimiento personal y su deseo de vivir una vida más consciente y significativa. Espero que las perspectivas compartidas en este video hayan resonado con ustedes y les hayan brindado algo valioso para llevar consigo. Sepan que cada uno de ustedes contribuye a la creación de una comunidad global de buscadores de la verdad, unidos en nuestro deseo compartido de crear un mundo más sabio y compasivo. Desde el fondo de mi corazón, gracias por ser parte de esta comunidad y por todo lo que hacen para cultivar la sabiduría y la compasión en sus propias vidas. Que las ideas exploradas en este video les brinden fuerza, paz y claridad en su viaje continuo.